Hola, ¿se escucha? Y restaura el pacto que había sido quebrantado por el pueblo. Entonces hablamos de las segundas oportunidades. Y pasa que cuando alguien tiene una segunda oportunidad, se vuelven a repetir las indicaciones o las condiciones de cómo algo debe realizarse. Y en este caso, entonces, es importante prestar atención para no volver a fallar. Vamos a leer entonces Éxodo 34 desde el versículo 10 hasta el final. Leo para ustedes, dice así la palabra. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, en medio de la cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias porque en esta nueva oportunidad de adorarte a través de tu palabra, de la predicación y la escucha de tu palabra, podemos, Señor, considerar tu voz, tu mensaje, mirando en este momento en particular hacia los mandamientos que recibió Israel, pero entendiendo que es tu palabra santa, inspirada, que habla a nuestros corazones. Aún hoy, Señor, para nosotros hay enseñanza mucho más sorprendente y maravillosa a la luz del nuevo pacto, de lo que entendemos que tú has hecho para nuestra salvación en Cristo. Oh Señor, gracias porque tú nos das tu Santo Espíritu, el cual nos da claridad para comprender tu palabra. Y pedimos, Señor, que obres en nosotros. Ayúdanos para tener entendimiento, para poder prestar atención. Ayúdame a mí para expresarme con claridad y denuedo. Y que tu Santo Espíritu obre en cada corazón, apuntando a las necesidades de nuestra alma, supliendo el alimento que necesitamos. Y que tú seas en todo glorificado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos y amigos? En el versículo 10 tenemos unas palabras preliminares de ánimo de Dios para con Moisés y para con el pueblo. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Entonces Dios responde positivamente a Moisés la petición que, como vimos, se había manifestado en los versículos anteriores. El pacto había sido quebrantado, pero Dios lo renueva. El pacto había sido quebrantado por la desobediencia de ellos, por el pecado de la idolatría, por hacerse el becerro de oro, por no conservar el mandamiento del Señor. Pero Dios está aquí perdonando el pecado del pueblo, está concediendo respuesta positiva a ir con ellos, a acompañarlos, a que su presencia estaría entre ellos y que Él los iba a introducir en la tierra de Canaán, expulsando a los habitantes que había en esa región. Pero Israel tenía que considerar las responsabilidades. Eso es claro en la Escritura. Cuando hay un pacto de obras, hay una parte de Dios y hay una parte del ser humano. El pacto de obras precisamente pone el énfasis en la palabra obras porque hay obras que tienen que ser hechas. Y ese es el pacto mosaico, y el pacto mosaico nos habla de 10 mandamientos que son mandamientos morales para todo hombre, para toda mujer en este mundo. Entonces, sabemos a la luz de las Escrituras que nadie cumple el pacto mosaico a la perfección. El único
que ha cumplido es Jesucristo. Por eso es tan importante que entendamos las Escrituras en todo su consejo y en todo su mensaje, porque tristemente aquellos que quieren acercarse a Dios a través de un pacto de obras o a través de la ley del pacto mosaico van a topar siempre con que no pueden cumplir las demandas de Dios. Sin embargo, esto no significa de que el hombre no tenga la responsabilidad de todo lo que Dios manda. Entonces Dios le está diciendo al pueblo aquí, ustedes deben evitar la idolatría y todo aquello que los conduce a la idolatría. Ellos debían tener sumo cuidado de no hacer pactos o establecer alianzas con las naciones a las cuales debían expulsar. Noten que se habla de que habría maravillas en medio de toda esta obra de Dios y quizás podemos pensar cosas que pasaron específicamente en el tiempo posterior con relación al ministerio de Moisés. ¿Recuerdan cuando hubo esa rebelión de Coré, Datán y Abiram, que la tierra se abrió y se los tragó? O tiempo después cuando salieron aguas de la roca en Cades. O cuando el castigo vino sobre el pueblo por la murmuración, la desobediencia y las serpientes empezaron a morder a muchos y morían hasta que Dios, guiando a Moisés, levantó en un asta una serpiente de bronce, la cual miraban por fe y entonces eran sanados. Cosas maravillosas, sorprendentes, utilizando a Moisés en esta tarea. Pensemos que Moisés era un hombre que tenía más de 80 años, iba a pasar sus 40 últimos años de vida en el desierto, guiando a este pueblo que muchas veces le generaban grandes problemas, pero era fortalecido por Dios para la labor. Y él iba a manifestar por medio de ese servicio la gloria de Dios. Y como lo vemos al final de este capítulo, es un gran ejemplo de servicio fiel, no sin pecado, porque queda claro que los siervos de Dios fallan, tropiezan cuando leemos todas las Escrituras, pero la Biblia habla de Moisés como un siervo fiel en la casa de Dios. Pero también podemos entender de que Dios estaba hablando de todas las cosas que iba a hacer con su pueblo, no solo con Moisés, porque hay cosas que se relatan que tienen que ver ya cuando Moisés no estaba, cuando se abrieron las aguas del Jordán, cuando se cayeron los muros de Jericó, cuando las naciones tenían temor porque los hebreos venían. Ellos vencieron ejércitos, tomaron posesiones, sacaron a estas 7 naciones que son mencionadas en el versículo 11. Y debemos tener algo en claro aquí, porque muchas veces se quiere acusar a Dios y a su palabra. Entonces se habla de que esto que hizo Israel, ¿verdad? De ir y quitar a los que vivían allí era algo injusto. Si usted lo mira desde una perspectiva humana y que venga una nación y que invada y que mate o extermine a todos los que están ahí, suena como a injusticia. Pero desde la perspectiva divina, Dios está juzgando a esas naciones. Es decir, Dios, que es juez justo, está viendo a esas naciones en su impiedad, cometiendo cualquier clase de pecados y aberraciones, y Dios dispone traer juicio hacia esas naciones utilizando a la nación de Israel. Por eso Dios le dice en Deuteronomio a Israel, para que no se crea, no se ensoberbezca, dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Es decir, el pecado había sido tal en esas naciones que Dios trae juicio sobre esas naciones y utiliza a Israel como el instrumento y le da a Israel esa tierra en heredad. Como hemos visto en otros momentos también, donde
Dios decide acabar con ciertas ciudades o naciones como un castigo del juicio, como pasa en Sodoma o en Gomorra, ¿verdad? O como puede pasar en muchas circunstancias a lo largo de la historia humana, de lo cual no tenemos una revelación específica, que es el juicio de Dios. Entonces, por eso es tan importante para Israel que ellos no caigan en los mismos pecados de esas naciones a las cuales van a derrotar y eliminar. Por eso ellos no debían hacer alianzas, no debían ser amistosos, debían evitar todo tipo de cercanía o influencia, porque si había una influencia de ellos serían llevados a la idolatría. Y entonces ahí podemos ir haciendo conexiones, nuestra mente, ¿verdad?, con aplicaciones a la luz del Nuevo Testamento también para la iglesia del Señor. Quizás el primer punto entonces aquí es que le dice a Israel o también a nosotros es a no contaminarnos con el mundo. Notemos la gravedad de la idolatría y las consecuencias. Era algo muy reciente en el pueblo. Ellos habían pecado, habían experimentado el castigo de Dios, la muerte o el juicio por mano de los mismos que se pusieron del lado de Dios y dieron muerte a sus hermanos idólatras. La muerte por medio de la plaga, la consecuencia de que Dios se estaba alejando de su pueblo y entonces experimentan este arrepentimiento o dolor por su pecado a la luz de la gravedad de las consecuencias. Qué triste es pensarlo así, ¿verdad? Que a veces no hay un arrepentimiento, mientras tanto no hay consecuencias. Pero es necesario que vengan las consecuencias para que haya un quebrantamiento. Dice la Escritura que antes del quebrantamiento está la soberbia, ¿verdad? Entonces es necesario ese quebrantamiento para que haya un corazón dispuesto a oír y a seguir. Es necesario ese espíritu humilde, ese corazón contrito y humillado para escuchar la voz de Dios y seguir a Dios. Tristemente pasa muchas veces, aún en la vida del creyente, que después de cierto tiempo de contrición y humildad frente a Dios y a su palabra, el orgullo vuelve a crecer, como esas malas hierbas las cuales uno las corta en el jardín, pero quedan las raíces y vuelve a crecer. Y si se vuelve a elevar nuestro corazón y hay soberbia y hay arrogancia, bajamos la guardia frente al pecado, viene la tentación, somos seducidos por el mundo y volvemos a fallar en el cumplimiento de la ley de Dios. Por eso tantas advertencias específicas aquí relacionadas con la influencia de los impíos y la idolatría. No podían hacer alianzas, tenían que derribar los altares. Imagínense llegando a esas tierras y ven allí un altar. La orden de Dios era derribarlo. A ver, no caigamos en el error de querer aplicar cosas específicas del antiguo pacto de Dios para con Israel a nosotros hoy, ¿verdad? Yo recuerdo que había en el instituto bíblico donde yo estudiaba, había un muchacho que era muy ferviente, ¿verdad? De su carácter, su temperamento, y contaba la historia de que un día después de la clase hizo todo el plan con unos compañeros del instituto bíblico y se fueron con un carro a donde estaba en una rotonda la virgencita de la estatua, le pusieron una soga y jalaron y la derrumbaron. Este era el mandato de Dios para Israel, porque eran el que traían el juicio sobre esas naciones paganas y tenían que derrumbar esos altares. Ciertamente ese era el espíritu que debían tener, tenían que quebrar sus estatuas. Es como cuando han habido invasiones en algunos lugares donde hay dictadores o alguien allí y está la estatua de ese líder, ¿verdad? De ese dictador, y entonces la derrumban, ¿verdad? Y es casi que un grito de victoria y de liberación, porque están quebrando la estatua y todo lo que eso representa. Entonces estaban quebrando los ídolos de estas
naciones paganas. Dice aquí cortar imágenes. Yo me quedé pensando que era esto de cortar imágenes y en el original tiene que ver con talar árboles, porque utilizaban a los árboles en su sistema de adoración pagano. Entonces, si había un árbol que de repente ese árbol tenía alguna imagen o algo que estaba asociado al culto pagano, debía ser talado, debía ser quitado. Entonces lo que Dios le está diciendo es remover incluso todo objeto visible de idolatría. Alguien que se convierte al Señor y ha participado en algún culto idolátrico, debe entender esto. Quiere hacer realmente un corte de la idolatría, debe desprenderse de todo aquello que tiene que ver con el culto idolátrico. Ellos le dice aquí Dios que no podían inclinarse ante otros dioses. Evidentemente tiene que ver con no adorar los dioses ajenos. Esto es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en un sentido, en una aplicación más extensa, entonces cualquiera que se convierte del catolicismo romano, de cualquier religión que implica algún tipo de imagen o amuleto o algo, debe desechar eso. Pero también hay aplicaciones aún a otro tipo de idolatría. Por ejemplo, hay gente que se ha convertido al Señor y viene de una vida mundana cuyos ídolos eran de otro tipo, digamos, una clase de música especial que era su ídolo, ¿verdad? Y muchos entonces al venir a Cristo se dan cuenta de que eso era su mundo, su pecaminosidad, y queman allí todos sus discos. En la época nuestra, los CD, ¿verdad? Hoy en día borrar todo eso que lo lleva al pasado o que lo conecta con algún tipo de idolatría, como podría ser también algún tipo de vestimenta o algo que dominaba su vida en un sentido idolátrico. Ahora, noten que la explicación de este corte tan marcado, de esta separación tan definida de todo lo idolátrico, era por la influencia que tendría sobre ellos si no lo hacían. Dice que en los cultos idolátricos muchas veces había comidas o algún tipo de participación. Entonces, quizás usted decía, no, yo no voy a participar de esos cultos de estas naciones porque son idolátricos, pero tenía un amigo de allí o un vecino de allí que le decía, bueno, no hay problema, usted no adore, pero venga, vamos a comer algo. Y comían de la comida sacrificada a los ídolos. Esto lo menciona el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí Dios advierte por qué ellos no debían tener relaciones con esas naciones, porque iban a comer de esas comidas contaminadas o porque los hijos iban a emparentar con ellos. Un hijo de un hebreo se podía casar con una muchacha de las naciones de los jebuseos o de los heveos, y resulta que entonces después esa muchacha adoraba a Acera o a los dioses paganos, y entonces ese joven hebreo se veía de algún modo influenciado. Recuerden lo que pasó con Salomón, ¿verdad? Después, mucho tiempo después en la nación de Israel, cómo las mujeres de las naciones paganas llevaron su corazón también a la idolatría. Entonces aquí pensamos mucho acerca del pecado del yugo desigual. El yugo desigual, la unión de un creyente con un incrédulo, en matrimonio o en amistad o en algún tipo de relación que lo vincula con influencia. Ahora también consideremos entonces que la iglesia del Señor hoy no tiene un llamado a pelear una guerra física. No tenemos espadas o armas para conquistar una tierra, pero sí tenemos una guerra espiritual. No conquistamos una región en el sentido físico, pero hay una conquista espiritual en el sentido del reino de Dios, porque la iglesia avanza con el mensaje del evangelio y gana súbditos para nuestro Rey y Señor. Entonces la iglesia no debe hacer concesiones o alianzas con el mundo, porque si no vamos a ser arrastrados en la idolatría.
No hacemos ni tenemos imágenes en nuestro culto, porque eso para Dios es abominable. Luchamos por una adoración pura como Dios la quiere. Y para eso debemos comprender las Escrituras y entender lo que Dios demanda para su pueblo en cada momento. Como vamos a ver aquí más adelante, Dios pedía una ceremonia, un ceremonialismo para Israel, que no es el mismo que nosotros tenemos, pero entonces debemos entenderlo y sacar las aplicaciones correctas. Entonces, queridos hermanos y amigos, consideremos que tenemos un enemigo, no solo Satanás, sino también el mundo donde vivimos. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, pero no vivimos en el mundo como siendo parte del mundo, de todo este sistema perverso organizado en contra de Dios. Es nuestro enemigo. Entonces, los paganos que viven en este mundo y practican las cosas que son contrarias a Dios, muchas veces pueden ser instrumento del maligno para arrastrarnos a nosotros a sus adoraciones idolátricas. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esto. Somos el pueblo de Dios, somos una nación santa. Hay muchos que adoran idolátricamente y se oponen a Dios. Hay muchos que incluso pueden ser enemigos nuestros porque son enemigos de Dios. No participamos en una guerra física, pero sí es una guerra espiritual que se pelea con armas espirituales. Sabemos algo, que Cristo reina y Él someterá a todos sus enemigos bajo sus pies. Y la conquista de Israel en el antiguo pacto del pueblo es la demostración del poder de Dios, porque ciertamente, como leíamos, no fue por la justicia de ellos, sino porque Dios es fiel a sus palabras. Y nosotros confiamos que Dios seguirá obrando en este mundo y muchas personas seguirán conociendo al Salvador para que se unan al pueblo de Dios. Quizás hay entre nosotros personas que todavía no son, en el sentido real, espiritual, del pueblo de Dios. El estar aquí no te hace del pueblo de Dios. El ser miembro de esta iglesia no significa que eres del pueblo de Dios. Tienes que ser convertido por el poder del Evangelio. Debes experimentar un nuevo nacimiento espiritual que viene de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento sincero a la luz del entendimiento de la ley, pero también un reconocimiento de que nada de lo que tú haces puede darte salvación. No puedes cumplir la ley de Dios a la perfección. Necesitas de los méritos de Cristo. Necesitas un Salvador. Es a Él a quien debes mirar. Es en Él en quien debes confiar. Es en su obra en la cruz en la que debes creer. Y Jesús así lo ha dicho: el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, vemos en estos versículos que la iglesia debe guardarse de la idolatría y procurar siempre una adoración pura. Lo que se relata desde el versículo 18 al 26 está enfocado entonces en la adoración en el antiguo pacto. Por eso se mencionan estas tres fiestas principales, las cuales ya estudiamos cuando fuimos en Éxodo capítulo 23. Pero podemos repasar nuevamente la fiesta de los panes sin levadura, que incluía la Pascua, la fiesta de las semanas, también llamada primicias o Pentecostés, y la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos. Hay grupos de judíos hoy en día, judíos, algunos mesiánicos o algunos no tan mesiánicos, pero que ponen este énfasis que hay que guardar las fiestas, porque si no guardan las fiestas, entonces usted no está cumpliendo con la ley de Dios. Ese error parte de no diferenciar bien los dos pactos y cómo Dios requería en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, una ley ceremonial que era figura y sombra que apuntaba a Cristo, pero en Cristo eso ya no es más requerido. Por eso nosotros no celebramos en el sentido
literal como Dios lo manda estas fiestas. Quizás en un sentido espiritual podemos entenderlo y verlo a la luz de Cristo. Pero ¿qué aprendemos entonces si alguien dice, pastor, pero si no celebramos las fiestas aquí mencionadas, ¿por qué entonces vamos a leer esto y estudiar esto? No tiene sentido. Ahí hay otro problema, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, para perfeccionarnos. Entonces, aún estudiando las fiestas hebreas y comprendiendo la adoración en el Antiguo Pacto, sacamos aplicaciones y enseñanzas para nosotros en el Nuevo Pacto. Entonces, la fiesta de los panes sin levaduras, el nombre lo dice, no debía haber levadura. Se comía el Cordero Pascual y venían 7 días donde no se podía comer pan leudado, ni debía haber levadura en las casas. Esto les recordaba la salida apresurada del pueblo hebreo de Egipto y cómo Dios guardó a las casas, a los hogares, cuando vino el ángel de Jehová castigando a todos los hogares egipcios con la muerte de los primogénitos, pero aquellos hogares donde la sangre del cordero estaba en los postes, en el dintel de las puertas, allí no hubo juicio. Entonces ellos recordaban que debían ofrecer a sus primogénitos o redimirlos. Esto es lo que nos muestra aquí el texto. Dios reclama el derecho de propiedad. Bueno, Dios es dueño de todo. Mía es la tierra y su plenitud, pero específicamente desde este momento habla de que los primogénitos eran de Dios, tanto de hombres como de animales. El primero era de Dios. Y entonces era necesario una redención si tenían un primogénito, en el caso de los varones, los hombres, ¿verdad? Recordemos que había una tribu que había sido llamada específicamente para el sacerdocio, los levitas. Entonces los de otras tribus eran redimidos, pero también los animales o eran dados en ofrenda o eran redimidos. Pero todo esto nos hace pensar a la luz del nuevo pacto la necesidad que hay de ofrenda y de redención y en la obra única y exclusiva del unigénito Hijo de Dios. Vean, hermanos, ya no es más necesario el Cordero Pascual, porque dice la palabra que Cristo, que es nuestra Pascua, Él ya fue sacrificado. De hecho, esto es también ciertamente confrontador aún con la adoración católica romana, porque ellos en la Eucaristía ofrecen un sacrificio que le llaman incruento, ofrecen nuevamente a Cristo. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Entonces, la fiesta de adoración que nosotros tenemos en el nuevo pacto es celebrada en pureza, y esto es una alusión también a celebrar la fiesta sin contaminación o sin levadura, lo cual nosotros lo debemos entender de acuerdo a las enseñanzas apostólicas del nuevo pacto, una adoración libre de idolatría, una adoración libre de inmoralidad, una adoración en la cual no hay malicia o maldad. El apóstol Pablo lo dice así, 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Como ustedes ven en el lenguaje, él no está instruyendo aquí a la iglesia a celebrar la fiesta de los panes sin levadura en el sentido literal, sino simbólico. Lo que hace la iglesia del Señor al congregarse, al observar este día de reposo, al escuchar la palabra de Dios predicada en el poder del Espíritu conforme a la verdad de Dios, está celebrando esta fiesta, despojándonos de pecado, de todo peso, de toda contaminación, porque la palabra nos va limpiando, siendo llevados al arrepentimiento, siendo
moldeados en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, para que honremos a Dios. Esa es la manera de celebrar la fiesta del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y noten que se repite en el versículo 21 el día de reposo semanal. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Bien, el día de reposo, aunque estaba en la ley ceremonial, era parte y es parte de la ley moral. Entonces, entendemos que el aspecto ceremonial ha cesado, pero no el moral. Entendemos que no celebramos nosotros el día de reposo como lo hacía el pueblo hebreo en el séptimo día al finalizar la semana, sino que nosotros empezamos con un reposo. Es el primer día de la semana, el día en el cual la presencia de Dios es manifestada en medio de su pueblo. Y ya lo hemos mencionado muchas veces, pero si usted estudia el primer día de la semana a lo largo del Nuevo Testamento, va a ver que lo que caracteriza ese día es la presencia de Dios cuando el pueblo está congregado. Entonces, este es el cuarto mandamiento y es válido para nosotros para que descansemos en este día de nuestras obras y lo dediquemos a la adoración, lo cual es también un descanso para nuestras almas, porque nos encontramos con Dios, nos encontramos con Cristo y hallamos el descanso que viene de Él. Somos llevados a los delicados pastos, somos guiados a las aguas de reposo, somos limpiados, lavados, confortados por la tarea de nuestro buen pastor. Versículo 24 se mencionan las otras fiestas, fiestas de las semanas, también conocida como primicias, Pentecostés, fiesta de la cosecha, tabernáculos. Y es posible que alguien que piensa y hace conexiones rápidas diría por qué tenían que celebrar fiesta de cosechas o de primicias cuando estaban en el desierto y no sembraban nada. Y lo que debemos ver es que Dios está dando su ley y mucho de este ceremonialismo tenía una aplicación al llegar a la tierra prometida. Entonces era en anticipación a ese cumplimiento. En la fiesta de las semanas se ofrecían las primicias del trigo, había sacrificios de animales y se reconocía a Dios como proveedor. Y en las fiestas de la cosecha era la recolección de los frutos de la tierra. Se daba también trigo, vino y aceite y otros frutos. Y todo eso era una fecha especial que tenía una celebración religiosa. 3 veces en el año todo israelita debía presentarse delante de Jehová en el lugar que Jehová lo determinara. Luego vemos que ya estando en la tierra prometida, Dios elige un lugar. Y ese lugar es Jerusalén, es Sión. Y sabemos que Dios llama así a la iglesia. Nosotros somos la Jerusalén de Dios, somos Sión. Y es en este lugar donde Dios ha elegido manifestar su presencia y donde nos presentamos. Y nos presentamos no 3 veces al año como los israelitas, sino cada día de reposo, como el Señor así lo quiere. Entonces Dios había escogido a este pueblo para ser un pueblo especial, los había redimido de Egipto, había hecho pacto con ellos y ahora renovaba este pacto a pesar de la infidelidad de ellos. Y estaban, por lo tanto, obligados a cumplir con todos estos mandamientos morales o ceremoniales. Entonces había una responsabilidad importante de ir donde vivieran Israel y llegar a Jerusalén. Por eso leemos en el Nuevo Testamento que iban a las fiestas. Y dejaban sus lugares. Y alguien podría decir, ¿eso no sería peligroso para que vengan las naciones y los invadan y se aprovechen de que están cumpliendo las fiestas? Y noten qué interesante como lo dice el versículo 24.
dice, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios. Es decir, Dios que controla todas las cosas, que tiene todo el poder, no solo iba a derrotar a los enemigos, los iba a meter en la tierra, sino que les dice, vean, pueden dejar sus lugares y venir 3 veces al año, porque se iba a encargar de que nadie ni siquiera codicie su tierra para removerlos a ellos cuando iban a adorar a Dios. Claro, debemos tener presente que hubo también quebrantamiento del pacto de parte del pueblo y por eso también hay algunas cosas que en algún momento dejan de cumplirse en el cuidado de Dios. Dios retira esa mano protectora y ellos sufren las consecuencias de su pecado. Dios controla todo, aún hasta los malos deseos de los hombres que quieren imponerse. Dios controlaba todo. Cuando Dios quería, hacía que los enemigos de Israel estuvieran en paz con él. Vemos leyes de ofrendas. No debían ofrecer nada leudado, lo mencionamos, quizás un símbolo de contaminación. Tampoco si sobraba del Cordero Pascual podía ser guardado, tenía que ser comido completo. Se hace pensar en el sacrificio de Cristo completo. Debían entregar las primicias, los primeros frutos a Dios. Eso nos hace pensar en que también nosotros debemos dar de nuestras ofrendas lo primero para el Señor, ser fiel en dar a Él con gratitud, no con tristeza ni por obligación, sino en agradecimiento. Notan algunos allí que hay una frase que ha sido motivo de mucha discusión entre los teólogos cuando dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto parece ser una tradición pagana idolátrica. Se creía de manera supersticiosa que si se cocía o servía en la leche de la madre, eso iba a conservar la producción de los árboles y otras cosas. Y esto ciertamente es paganismo, por eso específicamente Dios le manda que no hagan eso. También Juan Calvino, el famoso teólogo de la Reforma, saca allí una aplicación acerca de una crueldad antinatural, porque si bien es lícito y comemos animales o tomamos leche, pareciera ser que hay allí una manera sádica de preparar ese animal, ese cabrito. Luego vemos instrucciones específicas de parte de Dios a Moisés. Versículo 27. Le manda a que escriba las leyes ceremoniales, no los 10 mandamientos, porque recordemos que los 10 mandamientos en esas tablas que Moisés alisó y preparó fueron escritos con el dedo de Dios, pero sí tenía que escribir todas las otras leyes y tenía que transmitirla al pueblo. Y vemos que Dios conservó a Moisés de manera sobrenatural en el monte por ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Esto es imposible para el ser humano, soportar tanto tiempo sin comer y beber. Y Moisés lo hizo 2 veces, como vemos en este libro. Algunos teólogos hasta dicen que 3, pero es una manifestación de la soberanía de Dios, conservando allí a Moisés absorto en la revelación, teniendo todo el sustento que necesitaba para su cuerpo. Interesante, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si Dios así lo quiere, su alimento no es solo alimento para el alma, sino también para el cuerpo. Él es Señor sobre todo y conserva nuestra vida, nuestro aliento. Y lo que vemos ahora en tercer lugar es la contemplación de la gloria de Dios o el resplandor a través del rostro de Moisés. Cuando Moisés baja, después de haber estado enfrente de esta manifestación de la gloria de Dios, su rostro resplandece.
Y Aarón y los ancianos que se acercan a él tienen miedo. Pero en el versículo 31 vemos que Moisés los llama y se acercan a él y oyen las palabras de Dios en el monte. Luego vemos que eso se habla a todo el pueblo. Eso era lo que Moisés tenía que hacer como mediador, transmitir la palabra de Dios y la revelación de Dios al pueblo. Pero el rostro de Moisés seguía brillando. Y entonces es necesario que él se coloque un velo. Ellos no podían soportar verlo a su rostro. Entonces él se colocaba un velo para hablar con el pueblo. Pero cuando iba a hablar con Dios, es decir, en otros momentos donde él, en esta función sacerdotal, consultaba con Dios, entonces se quitaba el velo. Entonces Moisés había visto la gloria de Dios, las espaldas de Dios. No había podido ver el rostro de Dios porque había escuchado que si alguien ve su rostro muere. Una idea que nos hace pensar en la esencia de Dios, pero vio de alguna manera una manifestación de la gloria de Dios. Y esto aún era tan impactante que era un testimonio para los que le veían de que él había estado con Dios. Piense esto, hermano y amigo. Si usted experimenta la gloria de Dios en el sentido de conocer a Dios como Dios se es revelado, no estamos hablando de manifestaciones visibles de Dios, estamos hablando de que Dios se revela a nosotros por su palabra. Cuando usted conoce más a Dios, comprende más de Dios, esto le transforma, le afecta, usted no queda igual y va a haber un testimonio a aquellos que le ven acerca de esa manera en que la gloria de Dios lo ha impactado. Antes de finalizar, acompáñeme por favor a 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a utilizar nuestros últimos minutos y pensamientos en este pasaje, porque hay una mención del apóstol Pablo bastante extensa y clara respecto de lo que pasó allí con Moisés en el monte. Dice el capítulo 3 de 2 de Corintios, vamos a leer desde el versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Vean, en este maravilloso pasaje, el apóstol Pablo está haciendo un contraste, una comparación del ministerio de Moisés y la gloria que era manifestada por su rostro, pero lo habla también del ministerio del Espíritu y la gloria que es manifestada por el Espíritu en nosotros. Uno lo llama ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras de la ley. Si usted no puede cumplir con los 10 mandamientos, está bajo una maldición. Pero hay un ministerio por la obra que hizo Jesucristo en la cruz, que es para su justificación, porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, lo que Cristo logró en la cruz para salvar a su pueblo, para redimir a su pueblo. Por lo tanto, es necesaria esa obra del Espíritu en el corazón de las personas para que lleguen a la contrición, al arrepentimiento, para que toquen el fondo de sus esfuerzos humanos para salvarse y se den cuenta que necesitan un Salvador. Noten también de que se habla de esto, que Moisés ponía un velo. Y se habla de la nación de Israel como con un velo, porque no pueden comprender lo que realmente significaba este nuevo pacto. Esta revelación de Dios no era dada por Dios para que ellos digan: perfecciónense al punto tal de que van a llegar a cumplir todo lo que quiero y me van a agradar. No, el ser humano no puede agradar a Dios en sus esfuerzos. Por eso, cuando un judío lee el antiguo pacto, pero lo lee sin considerar a Jesús como el Mesías o el Salvador, tiene un velo puesto que está oscureciendo el entendimiento de la palabra. Pero usted y yo podemos ver el antiguo pacto y saber que nuestro Salvador cumplió la ley y en él somos justificados. Por eso dice la Escritura: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando alguien viene a Cristo y entiende lo que Jesús ha hecho en la cruz, comprende que Jesús sufrió el castigo que merece, que el ser humano merece, y descansa en la obra de Cristo y en el mérito de Cristo, entonces ese velo es quitado. Y podemos nosotros ver la gloria de Dios, dice el versículo 18, como en un espejo. Eso es interesante, porque uno pudiera decir: en un espejo, los espejos reflejan la imagen de una manera perfecta, pero eso es en nuestra época. Pero en los espejos de la antigüedad, que eran metales pulidos, no era una imagen exactamente igual, era algo que de alguna manera mostraba el reflejo, pero con algunas sombras. Nosotros tenemos formas de ver la gloria de Dios. No la vemos a la perfección hasta el día que estemos en su presencia, que le veamos a Él cara a cara. Pero la gloria de Dios se refleja. Nosotros podemos verla sin velo. Nosotros tenemos la palabra, hermanos. La palabra le lleva a conocer a Dios y le muestra la gloria de Dios. La palabra nos habla del Evangelio. Dice que la Escritura que el enemigo de este mundo, el Dios con minúscula de este mundo, el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Porque no quiere que le resplandezca la luz de la gloria de Cristo en el Evangelio. Él es la imagen de Dios. Pero no decimos que Dios es poderoso y no hay enemigo que pueda contra Él, y Dios está conquistando almas y corazones
Y cuando llega, no llega al corazón, como algunos dicen, a golpear y a pedir permiso para entrar, sino que derrumba la puerta y dice, este es mi territorio y este va a ser mi hijo. La palabra de Dios es viva y eficaz para tocar, traspasar la mente, el corazón y salvar al más vil y perdido pecador. ¿Eres tú un pecador salvado? ¿Eres alguien que ha sido traspasado por la palabra y que ha experimentado el poder de Dios salvador, conquistador? Y es por fe, no es por vista. Porque miramos la gloria de Dios a través de su palabra y la contemplamos a través de la cruz de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros 2000 años atrás, cuando su cuerpo fue clavado en el madero, cargó nuestros pecados y lo creemos. Nos justificó delante de Dios, lo creemos por fe. Nos lavó con su sangre, lo creemos por fe. Y por su Espíritu hemos sido adoptados como hijos de Dios. Porque en Cristo hemos sido reconciliados, porque Él sufrió nuestro castigo. Y es el ministerio del Espíritu de Dios, quitando el velo y morando en nosotros y guiándonos a Dios. ¿Por qué todo esto es importante, hermanos? Porque la conexión entre lo que acabamos de leer en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto es muy grande. Si lo leemos con los anteojos del Nuevo Pacto, vamos a ver cuán importante es para nosotros que seamos santificados. No una transformación externa o condicionada con la misma naturaleza como ellos tenían que hacer y no podían en sus fuerzas. Pero nosotros hemos sido transformados desde nuestro interior. Por eso Dios le dice a su iglesia, huid de los ídolos, sed santos. Nosotros no debemos hacer alianzas con este mundo. No debemos amar este mundo, porque el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Nosotros debemos apartarnos de todo aquello que sea idolátrico, todo aquello que contamine nuestras vidas, hermanos. El creyente va en una santificación progresiva. Pero en medio de esa santificación progresiva usted está siendo tentado a cosas de este mundo. ¿Qué lo tienta de este mundo? ¿Qué lo atrae de este mundo? ¿Qué lo quiere jalar a una vida idolátrica? ¿Son las cuestiones sensuales o inmorales de este mundo? ¿Son los placeres del materialismo y de una vida cómoda y confortable que lo jala lejos de Dios? ¿Cuáles son los ídolos que pueden querer apartarle a usted de Dios? ¿Es que usted tiene alianzas con este mundo en amistad? ¿O quizás alguien con el peligro de tropezar en un yugo desigual, querer tener un matrimonio con alguien que no ama a Dios? ¿Una amistad muy profunda, muy cercana con alguien que no ama a Dios, que le jala y le lleva a las cosas de este mundo? El creyente debe poner un fin a todo eso. Y no estoy diciendo con esto si usted tiene alguna amistad con un inconverso que no lo mire más ni le dé la hora. No, estoy diciendo, use esa amistad para traer a esa persona a Cristo, no para que Él se lo lleve a usted al mundo. Predíquele el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tiene usted un Salvador, un conquistador, ya usted es de Cristo. No sea arrastrado al mundo, porque puede ser que si usted se deja llevar por las seducciones de este mundo, puede ser hasta que se haya engañado acerca de una salvación que no tiene. Los que se apartan de Cristo amando este mundo, terminan manifestando que no eran de Cristo. Sí, es cierto, alguien puede tropezar o ser seducido temporalmente, pero si Cristo plantó bandera en tu corazón, debes luchar por tu capitán, seguirle con fidelidad, despojarte de todo peso y del pecado que te asedia, correr la carrera. Tenemos un Dios bueno, un Salvador
maravilloso. La habitación del Espíritu de Dios en nosotros. Muchas son las bendiciones en el nuevo pacto. No estamos como el pueblo de Israel. Hemos sido transformados y somos de Él. Por eso necesitamos, como hermanos en la fe, tener una adoración pura. Y gloria al Señor por cómo le adoramos conforme a lo que Él ha mandado en su palabra, con la predicación de su palabra, con himnos y cánticos espirituales, con oraciones. Todo lo que forma parte del culto, con nuestras ofrendas en gratitud al Señor. Eso es lo que Dios pide de nosotros, pero no solo algo exterior, sino algo de nuestro interior, lo cual implica que debe haber confesión de pecados, que debe haber un deseo de crecer en la vida cristiana, conocer más de Dios, poner en práctica cada pasaje de la Escritura. Señor, quiero amarte más, quiero servirte más, quiero vivir más para ti. Dice este último texto que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor la causa eficiente en ti para que seas transformado. Pero el creyente es un receptor activo, no pasivo. Dios te habla por su palabra, el Espíritu obra en ti, te inquieta, te lleva a la confesión, te lleva a la obediencia, pero aprovechás los medios de gracia, la iglesia, la palabra, la oración, los hermanos, la predicación, el cuidado pastoral, todo lo que Dios pone alrededor tuyo para tu bien. Calvino resume esta idea diciendo que Cristo nos transforma al atraer nuestros ojos a sí mismo. Y la obra es del Espíritu de Dios en nosotros. Querido hermano, ¿cuál es tu lucha con las seducciones de este mundo? ¿Qué te seduce de este mundo? ¿Qué te atrae? ¿Cómo puedes apartarte de este mundo, de toda idolatría, de todo aquello que te aleja de Dios y de una adoración pura, genuina, consagrada, entregada? Haya ánimo en estas palabras y que tu experiencia sea la de Moisés, de estar en la presencia del Señor, de recibir los destellos de su gloria para que también tú puedas ser de influencia a otros y cuando te vean también tengan testimonio de que has estado con el Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Santifícanos, Señor, por ella. Cuánto la necesitamos. Límpianos, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Que podamos ver las advertencias de tu ley acerca de todos los tropiezos y consecuencias que hay cuando nos dejamos seducir por este mundo, cuando hacemos alianzas con los impíos. Que podamos ser ese pueblo santo, fiel a ti, que te adora en pureza, que sigue tu ley con fe en la obra de Jesucristo y en dependencia de tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, la bendición sobre tu palabra predicada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.